Capítulo 4. Principios bíblicos eternos. La adoración comienza con Dios. La adoración no tiene sus raíces en las necesidades del hombre. La adoración es nuestra respuesta a la revelación de Dios, no a la revelación de simples deseos o emociones humanas. Cualquier otra cosa es mera religión humana. Mi vida debe buscar constantemente maneras en que puede someterse al señorío de Dios. Todo lo que hago debe empezar y terminar con Dios. Dos extremos dentro del ministerio en la iglesia delatan la independencia y desviación de comenzar con Dios. Por un lado, están aquellos que dependen de la tradición para determinar su relación con Dios. Por el otro está la iglesia que se inclina ante cualquier moda pasajera. En ambos extremos, el trato con Dios ha sido humanizado, es decir, unas determinaciones humanas constituyen la base para relacionarse con Dios, en lugar del constante, fresco y renovado descubrimiento de la persona y carácter del mismo Dios. La adoración es una respuesta a una proclamación. Para obtener una respuesta de adoración, primero debemos recibir una proclamación a través de la palabra. No puedes expresar tu amor por Dios sin su revelación de la verdad. Asimismo, si la verdad ha sido proclamada y nosotros no respondemos en adoración, la proclamación ha fracasado, ya sea a causa de quien proclama o quien escucha. Aquí es donde también el servicio entra en relación con la adoración. La proclamación de la verdad ha sido recibida. Nuestro corazón rebosa de gratitud y alabanza. La consecuencia natural es que nuestra vida sea cambiada y que deseemos compartir esto con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. La adoración es una narración que nos llama a la presencia de Dios. Allí Dios nos habla, tras de lo cual nosotros respondemos en acción de gracias en la cena del Señor. Entonces Dios nos envía al mundo para servir. Un sentimiento emocional sobrecogedor no constituye adoración, sin importar cuán importante pueda parecer en el momento, a menos que se base en la revelación de la verdad de Dios. Por tanto, el estudio de la Biblia es esencial para la adoración personal y el servicio como prueba de un amor genuino para Dios. La predicación no es una respuesta a la adoración excelente. En realidad, debería ser de manera contraria. Si la predicación proclama la verdad de Dios, ello debería motivar en el creyente una respuesta de adoración. Cuando la música y la oración son vistas como preliminares a la predicación de la palabra, se convierten en nada más que una manipulación psicológica pensada para forzar a la gente a escuchar. La auténtica proclamación de la palabra se traduce en un deseo intenso de gritar alabanzas a Dios y servirle, porque la revelación de su naturaleza ha tenido una eficacia abrumadora. La adoración es integral. La adoración tiene que ver con cada uno de los aspectos de mi vida. No consiste solo en la música que cantamos al principio de un culto. Se trata de mis pensamientos y acciones cada minuto del día. Se introduce en mi lugar de trabajo y escuela. Busca tener control de mi tiempo libre y cuenta bancaria. Abarca todo mi ser. Concierne a mi familia. Por último, exige una voz pública, expresándose en todo cuanto hago, en y a través de la iglesia. Debo reconocer y agradecer la participación de Dios en cada uno de los aspectos de mi vida. No existe nada en absoluto de lo que hago o pienso que no incumba a Dios. Cada aspecto del ministerio en la iglesia trata acerca de la adoración, ya sea manifestado en enseñanza cristiana, predicación, misiones, ministerio de mujeres, juventud, evangelización, etc. La adoración es el propósito de la iglesia. Si la adoración involucra todo lo que soy y hago, resulta obvio que es la meta y propósito de todo lo que la iglesia es y hace, y no simplemente uno de los diversos ministerios en una larga lista. La adoración durará para siempre. La evangelización, la predicación, la enseñanza, la cena del Señor y todos los demás ministerios de la iglesia desaparecerán cuando Cristo vuelva. La adoración es eterna.
Estaremos disfrutándola en el cielo mucho después de que hayan sido olvidados todos los grandes sermones y discusiones teológicas. La adoración es el combustible y meta de todo lo que hacemos. Los ministerios existen por la razón precisa de que no hay adoración. Aunque el ministerio en la iglesia es importante, mi adoración personal a Dios siempre debe tener prioridad. Luego, como consecuencia, viene la adoración corporal. Cuando un determinado método o ministerio en la iglesia ya no acerca a la gente a la presencia de Dios, debe ser evaluado e incluso cambiado o terminado. La adoración es un proceso. La adoración es una relación siempre en desarrollo. No consiste en un culto o en un tiempo específico apartado para Dios. Trasciende a cualesquiera limitaciones humanas de tiempo que se le impongan. Su naturaleza dinámica no puede ser subestimada. El santo querido que insiste en que adora hoy igual que lo hizo en el pasado, está en una grave equivocación. La adoración, al igual que nuestro crecimiento espiritual, es un proceso. No podremos adorar a Dios plenamente hasta que no le conozcamos por completo. Y ya que esto es imposible sin que en verdad nos volvamos como Él, no podremos lograr una adoración perfecta ni en esta vida ni en el cielo. Es cierto que la adoración en el cielo será perfecta en el sentido de que no existirán actitudes ni motivaciones pecaminosas, pero incluso allí profundizaremos más y más en amor al Señor a medida que descubramos más y más de su naturaleza. La clave para adorar personalmente a Dios está en la regularidad de mi tiempo diario con Él, no en el descubrimiento de un contexto de adoración perfecto, tal como un culto de la iglesia o un festival de adoración colectiva. Motivar a las personas a andar con Dios debe ser el centro de toda la adoración en la iglesia, y debemos evitar insinuar en cualquier forma que un determinado estilo de reunión colectiva vaya a suscitar adoración bíblica. La metodología es importante, pero no constituye la meta. La adoración es un cambio de vida. Todo lo que hacemos en cuanto a la adoración debe cambiar quiénes somos y cómo actuamos. No hay lugar para santos estancados que calientan bancos y viven de la tradición. Quizás sea aplicable un viejo dicho en este caso: si deja de moverse, entiérralo. Si renuevo mi amor y comprensión de Dios diariamente, cambiaré. Cuando Dios se revela, el mundo cambia. Una iglesia que busque realmente a Dios cambiará. No será la misma año tras año. La adoración trae cambios porque es una indicación de una mejora en nuestra relación íntima con el Señor. ¿O la adoración cambia tu vida o no es adoración? Nunca debo sentirme satisfecho y cómodo con la situación espiritual de mi vida. Debo estar en constante crecimiento y cambio para llegar a ser más y más como Jesucristo. Un ministerio o una iglesia que en realidad no cambie vidas no está llevando a la gente a una auténtica adoración a Dios. Esta es una de las características más claramente reveladoras de una iglesia sana que adora en espíritu y en verdad. ¿Están siendo cambiadas las vidas o la gente está estancada? La adoración es responsabilidad mía. La adoración requiere iniciativa humana. Es verdad, comienza con Dios revelándose a sí mismo, pero en su infinita sabiduría, Él nos ha dejado a nosotros la respuesta. Algunos argumentarían que, ya que la Biblia habla de la adoración con mayor frecuencia en tono imperativo, como una obligación a cumplir, no afecta a la iniciativa humana. Sin embargo, debemos decidir asumir la responsabilidad y responder en consecuencia. Organizar mi horario, establecer hábitos apropiados, cualquier cosa que haga falta, porque debo asumir la responsabilidad de adorar a Dios todos los días de mi vida. Los cultos de la iglesia, la música, predicación, oración, etc., todas estas cosas no son sino métodos pensados para motivarnos a la relación con Dios. Lo esencial es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia adoración y de este modo, en sentido colectivo, de la adoración de la iglesia. Esto significa que si la adoración en un determinado culto no me motiva, debo primero cambiarme a mí mismo antes de intentar cambiar a la iglesia. La adoración es participativa.
La adoración bíblica exige la participación total de todas mis facultades físicas, emocionales, mentales y espirituales. No basta con utilizar solo mi mente. Mi corazón, alma y por supuesto mi cuerpo deben estar involucrados. ¿Qué amante exitoso ofrece a su pareja nada más que su capacidad intelectual? Debo participar con más que solo una parte de mí mismo cuando adoro a Dios. Para algunos esto puede suponer un mayor compromiso en los aspectos mentales de la adoración. Para otros, en los emocionales o físicos, tales como levantar las manos o arrodillarse. La participación de la gente en la adoración es una prioridad mayor que el programa de adoración. El estándar para medir una gran adoración debe ser el grado en que la gente toma parte activa, no la calidad del culto en sí mismo, cuestiones como qué tan bien cantó el coro o cuán profundo fue el sermón semanal. También las expresiones físicas que tienen lugar en adoración privada deberían formar parte de la expresión corporal. La adoración es tanto celebración como meditación. La Biblia dice que cuando nuestro corazón está quebrantado por el pecado y tenemos necesidad de confesarlo ante la santidad de Dios, deberíamos postrarnos en reverencia humilde y solemne. Sin embargo, no debemos permanecer en esta postura, porque el Rey de Reyes extiende su mano, nos perdona y, en palabras de David, devuelve el gozo de su salvación. La adoración es celebración, la explosión desbordante, desinhibida de gozo puro en la revelación de Jesucristo y su gran obra en y a través de nosotros. El corazón salvado por Cristo, y por eso lleno de alegría, tiene que gritar, danzar, cantar y alabar con un volumen fuerte y llamativo. De este modo, no tenemos derecho a dividirnos en bandos separados, arrojándonos piedras unos a otros, ya sea por ser demasiado solemnes y secos, o por otro lado, demasiado emotivos e incontrolados. La adoración bíblica consiste en ambas cosas, y mucho más todavía. Mi adoración personal debe pasar por tiempos de llanto y tiempos de gozo, de confesión y de alabanza, de seriedad y de baile desbordante. La adoración colectiva debe admitir extremos de expresión y todo lo intermedio. Debe haber tiempo para estar en silencio y tiempo para la alabanza desbordante. Los platillos y la batería necesitan a veces estar altos y ruidosos, y también en otras ocasiones silencio total. La adoración es vocal. Existe un aspecto tranquilo, silencioso y privado en cuanto a la adoración. Jesús nos dice que oremos en nuestra habitación en casa, no sea que nuestras oraciones se llenen del orgullo de los fariseos. El mismo Cristo huía al desierto para pasar tiempos de adoración privada. Sí, la adoración supone silencio cuando escuchamos a Dios y estamos en íntima comunión con Él. Sin embargo, tras el silencio, existe siempre una expresión vocal, hacia el exterior, que revela la intimidad de lo privado. David buscó adorar a Dios en momentos de silencio, pero siempre terminó tales reflexiones con su deseo manifiesto de proclamar en alto las intimidades recién entendidas de su relación con Dios. Adoración que no tiene expresión pública no es adoración bíblica. Lo que hago en adoración privada debe tener una repercusión vocal, pública. No puedo guardarme para mí mismo lo que he descubierto y admirado de Dios. La solemnidad y el silencio tienen su lugar en la adoración, pero no pueden ser el factor de control en la adoración pública. Cuando la iglesia se reúne para adorar, debe expresarse con la voz lo que ha sucedido con antelación en las habitaciones privadas de nuestra casa.